Bien, vamos a empezar con la última parte de esta serie, en mi humilde opinión. Y hoy vamos a hablar de sentenciado. Pero antes de hacer eso, quiero dejarte claro la diferencia entre juzgar y condenar. Que te quede claro que una cosa es decidir que es bueno o malo y condenar a la persona que lo está haciendo de A o mala forma. Y para darle un ejemplo, he decidido traerle un ejemplo de algo que me pasó a mí. Y es con el movimiento de la fe, o el movimiento neopentecostal, contra el que yo he criticado tanto, y que la gente me dice, es que usted no puede hacer eso porque ellos son... Veámoslo un poquito. Lo primero que tenemos que entender es que a veces juzgar es lo correcto y no hacerlo es dejar de amar. Hace unos 20 años me pidieron que yo sea tesorero de un movimiento de sanidad que manejaba Cash Luna. Y yo pues empecé a trabajar y a hacerlo, y cuando empezaba a escuchar lo que decía y lo que enseñaba, me di cuenta que las premisas que me daban no eran las que debían decirse. Así que, preocupado, hablé con mi líder, hablé con otra persona, con mis líderes, hablé públicamente al respecto. Y finalmente tuve que irme de la iglesia donde estaba, porque simple y llanamente yo no estaba de acuerdo con lo que estaban enseñando. ¿Estaba condenando a la persona? No, estaba juzgando que eso estaba mal. Así que en algún momento en el año 2011, ¿cuántos años son? 22. Más o menos, ¿no? Hace 22 años. 12 nomás. ¿De dónde saqué tanto yo? Hace 12 años empecé a escribir contra estas creencias que lo único que le hacen es daño a la gente. Y después, con el tiempo, ya cuando empecé a trabajar en esta iglesia, hicimos con Tito unos videos para mostrarle a la gente por qué eso era mentira. Y las críticas que nos daban eran: no puedes tocar al ungido. ¿Quién es el ungido? Porque yo sabía que solamente eran los sacerdotes y los reyes, y no pensé que ellos eran ninguna de las dos. De manera que fue una cosa terrible para mí trabajar ante la crítica de todas las personas que se consideran a sí mismos creyentes. De hecho, una vez lo critiqué aquí y una persona me dijo que cómo yo podía hacer semejante cosa. Y es que tenemos que entender que a veces nos escondemos detrás de "no es mi problema" para evitar nuestra responsabilidad de involucrarnos en la vida de otra persona. No es mi persona si los pastores no están usando los diezmos como deben. No es mi problema. Claro que es su problema. Así que yo escribí, y todavía está por ahí si lo quiere ver, las cosas por su nombre.wordpress.com. Yo escribía cada semana, ahora ya no lo puedo hacer tanto tiempo, lo hago una vez al mes. Pero ahí están todas las críticas contra las enseñanzas estas que nos han dado. El ungido, la prosperidad, las malas generaciones. Tu persona es el padre espiritual y por tanto no te puedes ir de ahí. La lucha contra Satanás, el ungido, la guerra espiritual, el enriquecimiento, la sanidad borrachera, la risa santa, lanzarlo al piso y todo lo que pueden inventarse de ahí en adelante. Es tanto que ya yo pierdo tantas cosas que hacen, ¿no? El otro día salió un bombero, ¿no? No sé si han visto al bombero. El bombero te para a todo el mundo, dice: te voy a ungir a todo el mundo, y coge una manguera y le cae a manguerazo a todo el mundo.
Carnaval, sí, ni más ni menos, ni más ni menos. ¿Y por qué siguen haciendo eso? Porque estas personas necesitan que exista un rush emocional para que la gente se quede. Porque si yo soy una persona que trabaja emocionalmente y que ahora estoy pensando en la prosperidad y mañana estoy pensando en la unción y pasado mañana necesito ese tipo de cosas una y otra vez para poder caminar en el sitio y quedarme en esa iglesia, porque si no simplemente me aburro. Así que con esto en forma para esto empezando, vamos a mirar lo que tengo que hacer con el tema de hoy. Y el tema de hoy es, ¿qué hacer cuando eres la persona que está juzgado, que está siendo juzgado? ¿Qué haces cuando una persona te está juzgando? ¿Qué haces cuando una persona injustamente está juzgándote porque eres muy grande o muy pequeño, porque eres blanco o negro, porque eres de mucho dinero o pobre, porque crías mal a tus hijos, porque eres demasiado inteligente o demasiado arrogante, o eres muy inseguro? Y todo el mundo cree que criticar a las personas es algo que deben hacer contigo. Tú tienes que entender algo y compréndelo con claridad. En el pasado o en el futuro te van a juzgar injustamente. Así que tengo que saber qué debo hacer y qué dice Cristo que debo hacer cuando yo soy juzgado injustamente por alguien que me conoce y tengo una relación, o por alguien con quien quería tener una relación y no pude. ¿Qué pasa cuando la gente te acusa de ser muy espiritual o de ser muy pobre espiritual? ¿Cómo respondes a eso? Tengo que entender que a veces has sido juzgado durante tanto tiempo que termina afectando no solo tu comportamiento, sino cómo te ves a ti mismo. Comienzas a cuestionarte, ¿estoy criando bien a los hijos? Empiezo a dudar de mi capacidad. ¿Quién soy? ¿Soy soltero o estoy divorciado? Todo esto es un lío terrible y todo el mundo puede condenarme, porque no es juzgar, no es decir está bien o está mal, sino tú. Y ahí empezó el problema. Tú has hecho esto, tú has hecho esto otro, y ahí empiezo a condenar. Y es que tenemos que entender que es muy difícil no darle a las personas que te juzgan poder sobre tu vida. Cuando yo estaba en el colegio, hace más años de lo que yo quiero recordar, había un muchacho que era estos muchachos tranquilitos, estos muchachos que ni hablaba, estos muchachos que no afectan a nadie ni a nada, ni hablan con nadie. Y la gente empezó, entre varones, a molestarlo con que era homosexual. Estás demasiado beautiful, no juegas fútbol, no esto, no el otro, así que eres la persona que eres homosexual. Y ¿sabes qué? Él empezó a dudar si lo era o no lo era. Gracias a Dios no llegó a consumar el asunto de ser homosexual, pero llegó un momento en que él estaba convencido que tenía que ser homosexual. Hasta que en un momento se dio cuenta que no podía, y es el testimonio de él, no puedo seguir creyéndole a esta gente. Así que tengo que contraatacar, y cuando me dicen algo tengo que simplemente decir, ¿esto es cierto o no es cierto? Gracias a Dios está felizmente casado, pero fue un verdadero problema todo ese tiempo en que estuvo. Yo no puedo creer, dijo él al final, cuando ya llegó afuera de estos problemas, dijo, no puedo creer que permita que personas que me juzgaron mal tuvieron poder sobre mi vida. Y es algo que nos pasa y nos sucede. Y nosotros empezamos a trabajar con ese tipo de cosas porque nos han mal juzgado y termino de creer que es cierto. Así que cuando vamos a mirar esto, creo que lo que debemos mirar es cómo debe hacer una persona que sigue a Jesús. ¿Qué es lo que debo hacer
cómo debo enfrentarme a una crítica injusta y cómo lo hizo Jesús. Tenemos que entender que Jesús arrancó en un ministerio público y lo manejó por 3 años. Y especialmente los religiosos del tiempo se dedicaron a criticarlo. Cosas como: eres un borracho, eres un mentiroso, hijo de Satanás, blasfemo porque has quebrado la ley, amigo de publicanos, amigo de prostitutas. Y fueron despiadados con Jesús. Fueron totalmente despiadados con las críticas. Y tenemos que entender que cuando sucede esto, lo que Jesús hizo y lo que debería hacer son 2 cosas diferentes. Porque no sé si usted, lo que yo creo que debería hacer, eso es lo que tenía que hacer. Pero es interesante o no, que cuando usted lo critican injustamente, usted sueña, piensa lo que le podría contestar. Y yo pienso, ¿qué tan interesante hubiera sido que Jesús hubiera respondido? Y esto es una broma, por si acaso, no es nada que ver con la realidad. Esto no es lo que dijo Cristo. Pero yo anoté algunas cosas que Cristo pudo haber tenido en estas conversaciones imaginarias que usted y yo tenemos cuando alguien nos critica. Porque todos lo tenemos, ¿no? Entonces Cristo pudo haber dicho: esta es Lucrecia, anda con un hombre que no es su marido. Y si lo cuento mientras me estás criticando, ¿qué tal? Si lo contraataco. Ahí me va criticando el abogado de la ley, porque no le cuento a la gente cómo recibe coimas y pagas, regalías para resolver juicios. Le podía haber dicho, pero no lo hizo. Este es Fernando, fariseo, él me critica fuertemente. ¿Qué tal si les cuento que el que se dice tan santo chupa durísimo? Solo es un pensamiento. Jesús no lo dijo, pero usted y yo hemos tenido estas conversaciones imaginarias con las personas que nos critiquen justamente. La pregunta entonces es: ¿qué es lo que hace Jesús? Cuando Cristo empieza en las cosas que hace, y los 4 evangelios nos van contando lo que va sucediendo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos que entender que Jesús nunca aprovechó su agenda personal. Hizo lo que tenía que hacer sin pensar en lo que a él le convenía. Y cuando pasan los 3 años y ya está muriendo, ya está llegando al final de su vida, y vemos que cómo reacciona gente incluso que él ha ayudado. Porque también nos sucede a nosotros, ¿no? Gente que usted ha ayudado, después vienen y lo critican. Ya vamos a hablar un poco de eso. Así termina la vida de Jesús. Dice Lucas 23:35. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvo a otros decían que se salve a sí mismo. Si es el Cristo de Dios, el escogido. Lo primero que usted piensa cuando escucha una cosa de estas es: esto no va a funcionar en la oficina. Yo no puedo simplemente soportar la crítica en la oficina, o en la familia, o con mis amigos. Y usted piensa: espérate, esto no va funcionando bien. ¿Cómo voy yo a hacer? Yo tengo una forma ¿cómo voy a obtener una forma de no devolver la crítica de la otra persona? Ahora, yo cada vez que leo este pasaje en voz alta, me es muy difícil imaginarme lo que sucedió. Cómo a este hombre le reventaron el cuerpo, lo destrozaron, lo aplazaron como que fuera una cucaracha. Y por eso es que yo soy un agradecido, por lo menos yo, no sé usted, de Mel Gibson. Porque yo lo que no puedo imaginar, ya no lo necesito imaginar. ¿Hace cuántos años habrá sido esta película de Jesús? Ya hace unos 10 años, tanto.
¿Ah? Más. Bueno, si usted no la ha visto, por favor, tiene que verla. Porque usted puede ver claramente lo que le hicieron. Y cuando yo entiendo lo que le hicieron, los romanos destruyeron a este ser humano. ¿Y sabe lo que la gente hizo? Nada. Nada de nada. Los unos se burlaron y los otros no intervinieron. Versos 36 y 37 dice, también los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y se pusieron este letrero que no era porque, ay, qué respeto, no, era para burlarse de él. Y los romanos se burlaban y cuando estaban en pleno golpeándoles y dándoles los latigazos, ellos decían, dime quién te pega. Mira quién te pega, mira quién te pega. ¿Era justo? No. Era una cosa completamente injusta. Y estaban reventando a este ser humano y lo que hacían era burlarse de él. Ahí es donde dice entonces, resulta que habían sobre el letrero que decía, este es el rey de los judíos. Lo dejaron medio muerto, lo arrastraron a una colina y lo crucificaron. Y la gente o participó o miró sin hacer nada este espectáculo donde el Hijo de Dios era destrozado completamente. Verso 39 dice, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, ya no fue suficiente que sean los romanos, no fue suficiente que sean los fariseos y los líderes de la ley. Ahora también hasta alguien que se estaba muriendo al lado de él, un criminal, también decidió que era su momento de burlarse de Cristo. ¿Y qué contestaron ellos? Absolutamente nada. Y todo el mundo, sin que nadie se queje, sin que nadie levante la voz de protesta, o lo miraban cómo destrozaban a este ser humano, o se burlaban de él. Cuando tú vas un poco para atrás y lees el versículo 34, dice lo siguiente, Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Usted ve que Él lo dice algunas veces, Él perdónalos. ¿Por qué perdónalos? Porque Dios, ellos no entienden, no comprenden lo que están haciendo. Tenemos que comprender con claridad, o tenemos que pensar, ¿dónde está el final feliz en esto? ¿Dónde está el final feliz cuando a Cristo lo masacraron? Y obviamente, cuando nosotros miramos lo que la ignorancia hizo con lo que estaban haciendo, es cuando nos damos cuenta que hay una sola salida cuando contigo te juzgan injustamente. El perdón es la única salida. La única salida es el perdón. Debes perdonar y créeme, es lo más difícil de hacer. Créeme. Cuando tú ves a gente que te ha pedido ayuda y que se la has dado, que has pasado mucho tiempo con él o poco tiempo con él o con ella, y de repente escuchas que dice que la culpa es tuya, o que tú eres el que lo has metido en el problema. Y una vez se piensa, mejor me quedo callado, pero no es lo que toca. Es duro, durísimo. ¡Uf! ¡Qué duro! Cuando son injustos contigo, es la cosa más difícil de aceptar y de perdonar. Puede ser tu familia, puede ser un conocido. Si es un desconocido, pues no te importa. Pero si es algo con quien tú has trabajado, con quien has estado hombro con otra persona y de repente empieza a hablar horrores de ti.
Uf, qué duro. Es muy, muy fuerte poder lograr eso. Veamos este otro pasaje. Dice así: entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Qué es esta cortina del santuario? La cortina del santuario es un sitio que diferenciaba, que separaba a las personas del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba Dios. No había una imagen de Dios. Habían solamente tres cosas que estaban ahí: el maná, la ley, los 10 mandamientos y la vara de Aarón. Y usted, cada vez que se cumplía un año, el Yom Kippur, el sumo sacerdote iba a entrar a darle la sangre de los corderos, iba a entrar solo, iba a tirar esto sobre este sitio de vidrio, y dos ángeles que están a sus lados está supuesto a no mirar nada porque la sangre lo cubre. Pero el tipo entraba amarrado, porque si lo que había es hipocresía, el tipo caía muerto inmediatamente. Yo de sumo sacerdote no quería ese trabajo. Entonces entraba, y si el tipo no salía, iba con unas campanitas. Cuando dejaba de sonar, es que estaba muerto. Y lo sacaban. Y esta cortina grande era una cortina que se rompió de arriba abajo. Tiene como 100 metros de alto. Para colocarlo tenían que ayudar como 300 personas. Tenía de 2 a 4 pulgadas de ancho. ¿Qué es 4 pulgadas? Como 10 centímetros. ¿Alguien tiene idea? Sí, más o menos, ¿no? 10. Ok. Entonces, 10 centímetros de ancho, y esta cosa se parte de arriba abajo. Señal clara de que ya no hay separación entre tú y yo, Dios. Ahora no hay nada entre los dos. Ya está terminada la diferencia entre tú y el otro. Estás perdonado y de ahora en adelante puedes vivir para Cristo. Mientras Cristo moría, un centurión por si acaso es una persona que maneja 100 personas, un soldado romano, dice lo siguiente, dice: y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. En ese momento se dio cuenta. En ese momento este hombre que mataba gente por deporte, en esta gente que había visto a todo el mundo muerto, de todas las posiciones y cosas que usted pudiera ver, de repente entiende: Cristo es el Hijo de Dios. ¿Consiguió el objetivo Cristo? Sí. ¿Se defendió? No. ¿Dónde está la victoria nuestra cuando alguien se pasa criticándonos injustamente? ¿Dónde está la victoria? La única victoria está en el perdón. ¿Eso quiere decir que tengo que vivir con la otra persona como que nada? No, yo no estoy diciendo eso. Usted puede no volverlo a ver nunca más, pero en su corazón usted tiene que estar limpio, porque la única victoria está en el perdón. Déjame contarte una historia, no sé si una o dos, pero veamos cómo andamos de tiempo y según eso les cuento una sola o dos. La primera tiene que ver con un amigo mío que un día se convirtió en Cristo. Su familia era católica, romana, ¿cómo es? Católica, apostólica y romana. De esas personas que te ponían en la pared, en la casa: nosotros somos católicos, no me hablen. Algo parecido a eso. No dice no me hablen, pero nosotros somos católicos, no sé cuál es, pero es algo fuera de aquí, básicamente es el tema.
Y este hombre se convierte. Y todo el mundo lo separa. Tú, siendo cristiano, no puedes estar aquí fuera. No queremos volver a oír contigo. Pasa el tiempo, pasan aproximadamente 3 horas, 3 días, 3 años. Y su hijo mayor tiene un problema de dinero. Todo el mundo le dio la espalda menos él. Él fue a buscarlo, fue a ayudarlo. 2 años después, su hermana se divorcia. Y porque estás divorciado no puedo ni mirarte a ver. Otra vez fue el hermano el que fue a ayudarlo. Pasaron como 10 años, cuando finalmente le permitieron volver a ver a su padre y a su madre y a sus hermanos. Y poco a poco, debido a lo que él ha ido haciendo en su testimonio sin defenderse, en su testimonio perdonando todo lo que decían de él, en 10 años volvieron otra vez a conversar. Y su padre y su madre ya preguntan. Todavía no lo han resuelto completamente, pero ya preguntan. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? El otro día ya lo invitaron a orar cuando estaban comiendo, por primera vez en su vida. ¿Por qué? Porque el no responder algo, el perdón llama mucho más que tu defensa. ¿Duro? Sí. ¿Quiero matar a alguien? Sí. ¿Quiero gritarle a todo el mundo que es injusto? Sí. ¿Quiero odiar a todos los que están ahí? Sí. Y Cristo te dice, tu única victoria es perdonar. Es perdonar. Ahora déjame contarte una historia mía. Esas que tengo yo algunas. Me meto en cada cosa también. Hace aproximadamente unos 12 o 13 años, tal vez un poquito más. Yo no era pastor, no era nada, trabajaba para una iglesia y dentro de esa iglesia manejaba 2 grupos de hogares, que son las reuniones que se hacen en las casas. Y entonces empecé a trabajar y de repente apareció una persona que era conocido porque manejaba el noticiero de Canal 10. Se llamaba Eduardo González. Era el que decía de esto es historia. Si usted nunca lo ha visto porque es muchacho, eso pasa con la historia, eso pasa con los años nuestros, pasa así, ya no sé quién, Eduardo González, ¿quién será? Bueno, pues Eduardo González en Uruguay era pastor. Y siendo pastor, se divorcia, lo botan de la iglesia y se viene a Guayaquil. Se casa de nuevo, empieza a trabajar en Canal 10 y en un tiempo de eso, ¡pum!, apareció con su actual esposa a oír de Jesús. Empecé a conocerlo, empecé a conversar con él empezó a ir a la iglesia. Hasta que finalmente en un momento le pidieron que vuelva a ser pastor. En una denominación que hasta ese momento estaba prohibido ser pastor si usted estaba divorciado. Quitaron ese parte del reglamento y lo nombraron pastor. No puede ser que una persona divorciada no puede ser pastor. No era yo pastor todavía.
Sin embargo, tuve que defender a brazo quebrado el defender que él podía ser pastor. Pero ¿y cómo si hay un versículo? Por cierto, esto me lo recordó un amigo mío, bueno, hermano mío, de estas personas que uno quiere mucho. Y él me dice, no, porque resulta que la Biblia dice que si no puedes vivir a tu casa, no puedes vivir. Bueno, primero que está pésimamente mal empezado, pero olvidémonos del asunto por 5 minutos, solamente déjame explicarte la razón de la que yo he hablado siempre. Yo conozco pastores que han sido homosexuales. ¿Alguno ha visto? Ninguna. ¡Wow! ¡Wow! Conozco pastoras que fueron prostitutas. ¿Alguien conoció a alguien? ¿A quién es que están viendo? Pero sin embargo, esas mismas personas que están dispuestas a defender la oportunidad de esa persona que se ha ido del pecado, de la homosexualidad o la prostitución, esos sí pueden ser pastores, pero aquel que está divorciado no puede. Usted me va a encontrar siempre. Vea, conmigo las cosas son bien fáciles. Usted, cada vez que discutamos, usted me va a encontrar a una persona defendiendo la gracia y el perdón. Siempre. Siempre. De manera que la segunda oportunidad es algo que todo el mundo tiene derecho. Ahora, mientras estamos hablando de estas cosas, la iglesia donde estaba haciendo una cosa se llamaba encuentros. Invita a todas las esposas de pastores. Obviamente yo no estuve, pero mi esposa sí. Y mi esposa dice que las mujeres, cada vez que trataron el tema de lo que sus padres, sus esposos le hacían, lloraba, casi que se desmayaban del llanto de estas personas, de estos pastores que no están divorciados. Porque si la señora se divorcia, se queda sin cómo ganar, porque entonces lo botan a él. Cuando ella regresó, mi mujer me dijo, gordo, espero que nunca seas pastora. Después de oír a las mujeres llorar como lloraron, él dijo, no puede ser que esto me vaya a pasar a mí, ni estando loco. De manera que es peor que una persona se divorcie y vuelva a empezar, o que una persona tenga a la pobre mujer sufriendo todo el día porque no se puede divorciar. Yo no estoy diciendo que todo miembro de un ministerio puede divorciarse, que no pasa nada. No. Es un pecado. Pero hasta donde yo sé, no hay pecado no perdonable. Acababa de regresar aquí y se empezaron a quejar de cómo es posible que una directora de un ministerio podía ser directora del ministerio si era divorciada. Y otra vez arranqué yo, pare ahí. Empecemos por la gracia y por el perdón. Y si esa persona tiene 10 años divorciada y ha sido trabajado, porque había trabajado, y esta persona en particular había trabajado conmigo durante 1 año por su divorcio, tiene la oportunidad de volver a empezar. No puede quedarse sin nada y no puede volver a hacer nada si tu mujer te abandonó. No puedes hacer nada. Ya no eres ministro, ya no eres nada, no. No, pues. Peleamos por ella. Ganamos. Y después de un tiempo, 2 personas que sirven aquí se divorciaron. Y la gente empezó, tienes que sacarlo. No, señor. Lo que tengo es que reconquistarlo. Ambos salieron, trabajaron conmigo más de 1 año, sufrieron, lloraron, fueron a celebrar. Y el rato que ellos pueden volver a empezar,
tienen no solo el derecho, sino es lo que Cristo quiere. Nosotros somos personas de segunda oportunidad. No, es que el que se sienta acá no puede hacerlo. ¿Por qué? ¿Y por qué si puede el que era homosexual y ahora predica? ¿Por qué si puede él? O sea que divorciarte es peor que eso. No, pues. Y la predicadora, que si quiere le digo el nombre, no se lo voy a decir ahorita porque no es chisme tampoco, que fue prostituta y que predica, ¿cuál es el problema con ella? Ella dejó de serlo. ¿Cuál es el problema? Esta persona, y no es la primera que me lo dice, es una de las que me ha dicho que hay personas que debido a esto se han ido de la iglesia. Qué pena. Podrían por lo menos preguntarme. Pero yo espero que si usted viene a esta iglesia, usted tenga claro dos conceptos. No más, dos. Uno, la gracia es lo único por lo que vivimos. Dos, perdonar es nuestra obligación. Y restablecer gente es lo que Cristo quiere que hagamos. No quiere que yo simplemente te haga a un lado y no puedes volver. No, como los pastores son más vagos que mandados a hacer aquí. No quieren trabajar con esta persona que tiene un problema y que tienen que trabajar un año para restablecerlo, sino que es más fácil que eso no es ser cristiano. Y yo moriré en ese sitio. Muchas gracias. Y es mi esperanza que usted también muera en ella. Soy un agradecido de la gente que se acerca y me cuenta algo y me dice, Andrés, ¿por qué esto? Andrés, esto está mal. Yo no tengo problema con eso. ¿Sabe con lo que tengo problema? Que usted me critique injustamente, pues. Que usted diga, esto está mal. Venga, decímelo a mí, pues. Y yo le explico lo que estoy explicando aquí, pues. Gracias que es la tercera persona que me lo comentó, he dicho, tengo que contestar esto, pues. Señores, toda persona que está manejando un ministerio, trabajando aquí y que es divorciada, trabajó conmigo por lo menos un año para ser restablecido como ser humano. Y esa es mi obligación. Así que espero. No quiero que me defiendan. Pero creo que usted tenga claro, el cristiano, aun con lo que critican injustamente, soy perdonador, porque lo más importante para mí es la gracia. La gracia y la gracia y la gracia. Por eso usted y yo vivimos aquí. ¿Y qué pasa si le pasa a su hijo? Hay que pelear el matrimonio, siempre, a muerte. Pero hay momentos en que no se puede. Yo, con las 4 personas que están en el ministerio, que es la crítica injusta que hacen conmigo, este hombre está loco porque permite que personas divorciadas estén manejando. No me digas. Pero está bien si le pegas a tu mujer y estás de pastor, eso no importa. Mientras no lo vea nadie, está bien. Las 4 personas que trabajan en diferentes ministerios aquí, que están divorciadas, trabajaron personalmente conmigo por más de un año para restablecer su problema. Los 4 han estado en Celebra. Los 4 trabajaron el perdón que tenían que obtener por su culpa del divorcio. Y todos ellos están restableciendo su vida en diferentes oportunidades. Hay 2 que están casados ya hace muchos años y las otras 2 todavía no. Así que por favor, cuando usted me vaya a criticar, justa o injustamente, por favor, primero piense. Gracias y perdón. Gracias y perdón. Gracias y perdón. Gracias y perdón. Gracias y perdón.
Y cuando sean injustos con usted, créame que va a ser lo más duro que puede tener. Por eso es que Lucas 6:35 dice, ustedes por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y con los malvados. Y ahí voy a quedarme y voy a vivir yo. Me cuesta un planeta. Si usted cree que no le cuesta perdonar a alguien que haga con usted algo injusto, no me haga reír. Duele el alma. Y Jesús nos ha dicho, la victoria está en que perdonas. Por eso, ¿qué es lo que hace más feliz a Dios que ya es cristiano? Lo que hagas cuando seas juzgado es probablemente lo más significado que hagas como cristiano. Eso, lo que hagas cuando seas juzgado, sobre todo injustamente, es lo que va a dejar ver si eres o si te comportas como creyente o no como Él. Eso es lo que hace la diferencia entre los no creyentes y los creyentes. Que en lugar de responder una injusticia con otra, voy a contestar si alguien me pregunta, pero no voy a manejar el dolor causando más dolor. Voy a perdonar y voy a manejar lo que Cristo maneja conmigo. Gracia, que si no lo sabes, regalo inmerecido, y que es la única forma como nosotros nos salvamos. Yo no entiendo por qué la gente sigue hablando de leyes. He dicho en males miles veces que hay dos. Ama a tu prójimo, como a ti mismo ya. Dios. Cuidado, dice, con todas las cosas. Con toda tu alma. Y de ahí es amar aunque no se lo merezca. Es amar aunque sean injustos conmigo. Ay, yo no soy Cristo, si yo tampoco, a mí me cuesta un mundo. Y estoy seguro que usted también. Pero si Cristo dice que esa es la victoria, Cristo tiene razón y no mi sentimiento. Si algún día quiere que le cuente todas las veces y todas las cosas que me han dicho, me invita a un café, le cuento. Y usted me cuenta las suyas. Pero todos los días trabajo para lograr perdonar a la gente que ha sido injusta conmigo. Es mi esperanza que usted pelee diariamente ese pleito tan bravo que es el perdonar a aquellos que son injustos conmigo. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta serie que hemos hecho para diferenciar entre juzgar y condenar. Y gracias, Señor, por permitirme ver en este momento que cuando yo he sido juzgado injustamente, lo que tengo que hacer es perdonar. Padre, sabes lo difícil que es para mí hacer eso, sabes lo casi imposible que es hacerlo. Y mientras estamos orando, yo pienso en esa persona que ha sido injusta conmigo y que no puedo perdonar. Hoy que sea el momento, Señor, en que yo agarre y diga, ok, lo perdono. Y que finalmente no voy a tenerlo a cargo. Le voy a dar el regalo inmerecido de perdonarlo, porque eso ha hecho Dios conmigo. Gracias, Padre, por la posibilidad de comprender el perdonar a personas que me han criticado injustamente, que me han condenado, que me han dicho mentiras y encima han destrozado mi vida. Gracias, Señor, por la posibilidad de perdonar. Gracias porque tú me das la posibilidad de que yo realmente pueda perdonar a personas así y vivir libre, porque solo vivimos libres los que realmente perdonamos.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Los veo el otro domingo.